Ah, Bueno, muy buenos días para todos. Como les comentaba la doctora, vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada. Hoy hablaremos de tomografía. Mi nombre es Valeria Cortés, como ya algunos me conocen, y soy de la Pontificia Universidad Javeriana Sede Cali. Entonces, para dar inicio a este tema, me pareció importante em, poder como graficar y comentarles los equipos con los cuales nosotros contamos para poder obtener ese tipo de imágenes y hacer una adecuada interpretación de ellas. Recordando lo que hablamos la vez pasada, los topógrafos son aquellos que nos van a ayudar a mirar la superficie anterior de la córnea. Estos topógrafos están basados en el principio de reflexión que utiliza los discos de Plácido y así nos dan la información de toda esta superficie anterior corneal, de los cuales nosotros tenemos el atlas, el quératro, el tomen, el iris. Esos son los topógrafos. El día de hoy vamos a hablar de tomografía. La tomografía, además de darnos lo que es la superficie corneal anterior, también nos va a dar información muy valiosa de la superficie corneal posterior. Dentro de los tomógrafos, pues han ido evolucionando con el tiempo y han utilizado distintos principios para poder ejecutar su funcionamiento y así tener las respectivas imágenes. Dentro de los tomógrafos, el primero que se realizó fue el Orbscan en 1995. Este equipo lo que va a implementar son estos discos de Plácido que ya teníamos previamente para mirar la superficie anterior corneal, pero además nos va a brindar información a través de un sistema de hendidura que utiliza un haz de hendidura para podernos dar información sobre la superficie corneal posterior. Seguido a esto, viene el Pentacam, donde se empieza a comercializar en el 2004 y utiliza un principio diferente, que es el principio de Chain. Este principio lo vamos a ver más adelante, pero es un principio que nos va a ayudar a aumentar la profundidad de foco y así obtener tanto información de la superficie posterior de la córnea como de la superficie anterior de la córnea. Y ya los últimos equipos o modelos que vamos a poder ver son los híbridos, que son aquellos que nos van a integrar estos dos mecanismos, tanto los discos de Plácido como el sistema Chainblue. Dentro de estos equipos vamos a contar con lo que es el Sirius y el Galilei. Vamos a hacer un recuento rápido de las principales características de cada uno de ellos. Entonces, empezando por el Orbscan, recordando que es un sistema que utiliza tanto sistema de hendidura como discos de Plácido, pues nos va a dar tanto la elevación, los mapas de elevación como mapas de curvatura. Este Orbscan nos va a brindar 9000 puntos de información en 1.5 segundos y pues como les mencionaba, va a ver la superficie anterior y posterior. Además de esto, nos va a brindar mapa paquimétrico, diámetro corneal, diámetro pupilar mesópico, profundidad de cámara anterior, el ángulo capa, pero tiene unas limitaciones que se encontraron, que es que tenía menor precisión a nivel de la periferia y baja repetibilidad. Siguiendo con el sistema de Chainplug que tenemos a nuestro equipo pues estrella acá, que es el Pentacam comercializado en el 2004, es el único sistema que existe en este momento comercialmente disponible que utiliza únicamente el sistema Chainplug. Y este sistema se va a basar en una sola cámara que va a rotar 360 grados sobre un eje. Y esto va a capturar 25 imágenes de hendidura meridionales y va a utilizar hasta 138.000 puntos que van a ser analizables y nos van a permitir tener estos mapas de elevación y a partir de ellos también construir mapas de curvatura. Este es el principio de Chang. Básicamente, lo que se trata es que cuando nosotros tenemos está alineado el objeto con el lente o la cámara y nos va a dar una imagen y están alineados paralelamente, pues esta imagen va a ser de manera paralela como si fuera bidimensional, así que no tendremos una profundidad adecuada. ¿Qué hizo Chainplu? Lo que hizo es que a estos ejes le añadió un ángulo para que nosotros podamos tener, además de esta imagen paralela, a través de ese ángulo nos pueda dar mayor profundidad de foco y así permite construir la información que previamente les mencioné. Chainplug, básicamente esto se inició, estas son las primeras fotografías, con fines militares. Entonces,
este personaje, lo que evidenciaba es que en el nivel de ubicación cartográfica era muy difícil por el tema de la profundidad de foco y por eso fue que diseñó este sistema y este es el que ahorita utilizamos actualmente en tanto en el Pentacam como en el Sirius y el Galilei. Pasemos a hablar entonces del Sirius. Este es un equipo que va a implementar tanto el sistema, los discos de Plácido como el sistema Chainflow. Entonces, el Sirius va a tener discos de Plácido que son 22 anillos más una sola cámara de Chainflow. Esto va a capturar 25 imágenes meridionales de Chainflux y una imagen de discos de Plácido. Y así nos va a permitir tener mapas de curvatura por esta información de reflexión dado por los discos de Plácido y pues también los mapas de elevación dado por esta cámara Chainflux. Esta cámara nos va a proporcionar, este equipo, perdón, nos va a proporcionar 21.632 puntos de la superficie anterior y 16.000 puntos de la superficie posterior. Entonces, al igual que los otros equipos, pues nos va a brindar información tanto de la superficie anterior como la superficie posterior, además que nos va a brindar mapas de aberraciones, perdón, la pupilometría escotópica, mesópica y fotópica, y también va a tener sus propios índices particulares para hacer el tamizaje de queratocono. Nos permite tener una captura en menos de un segundo y cubre hasta 12 milímetros de diámetro corneal. Seguido a este, en este modo a tener un poquito más, tenemos al sistema Galilei. Este equipo Galilei va a utilizar, al igual que el anterior, los discos de Plácido como el sistema Chainflux. Pero la diferencia está en que yo con el Galilei voy a obtener dos cámaras de Chainflux que están ubicadas una a 180 grados de la otra y una cámara frontal convencional que me va a capturar estos discos de Plácido. Esto tiene una finalidad. Y por eso es como la principal diferencia del Galilei con los otros equipos y es que me va a mejorar la calidad de la paquimetría. ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener distintos factores que me van a producir descentramiento de la imagen. Uno de ellos, por ejemplo, son los diferentes medios de refracción. Entonces, estos medios de refracción ya la vamos a ver como en un esquema para que lo entendamos un poco mejor. No se pueden compensar con solo una cámara, como es en el caso del Pentacam. Aquí el error se va a compensar con dos cámaras, ya que una va a girar a 180 grados de la otra y vamos a tener una mejor toma, ya lo vamos a explicar por qué, y menor tiempo de la misma, disminuyendo así como todos estos movimientos involuntarios oculares. Este sistema Galilei va a capturar de 15 a 60 imágenes de Chainflux, va a tener dos tomas de 20 anillos de Plácido, va a analizar 122.000 puntos corneales y algo muy importante es que a partir de la información combinada, conjunta e integrada de lo que es el sistema Chainflux más los discos de Plácido, a través de la información conjunta, me van a generar tanto mapas de elevación como mapas de curvatura. Entonces, algo que pues me encontraba leyendo bastante en la literatura y también que me preguntaba, lo menciona el doctor Arce en uno de sus artículos y además de sus charlas, es que decíamos porque si Chainplug, perdón, nos da tanto imágenes de la superficie posterior y anterior de la córnea, tenemos mapas de elevación y curvatura, ¿por qué no simplemente me quedo con el sistema Chainplug y dejo a un lado los discos de Plácido? Pues resulta que Chainflux solo como tal no es suficiente. Si bien me da información de superficie posterior, paquimetría, wavefront, ángulo, profundidad de cámara anterior, entre otra información muy valiosa, la resolución como tal del Chainflux no es la mejor. Entonces, aquí se hacía un ejemplo. Para yo capturar 0.25 dioptrías, necesito una resolución menor a una micra. El Chainplug está alrededor de 30 a 50 micras y de hecho se menciona que todavía no hay un equipo que nos logre esa resolución como tal. Entonces ahí vamos uno. La segunda es que el método de Plácido, el sistema de los discos de Plácido, hasta el día de hoy es el método más sensible para que nosotros podamos medir esta curvatura anterior de la córnea. Y aquí este es el esquema que les quería mostrar respecto a la mejor construcción de esta superficie posterior y la mejoría en la paquimetría.
Entonces, esta información es obtenida de estos artículos del doctor Arce y de las charlas del mismo, donde aquí hicimos como una ejemplificación de lo que se trata de hacer con estas dos cámaras de Chain-Plug. Entonces, recordemos que tenemos distintos medios refractivos. Entonces, si yo en este lado meto un lápiz, por ejemplo, en un vaso con agua, pues voy a tener una posición diferente por este método, por esto sin diferencia de índices refractivos, al igual que en el otro lado, por ejemplo. Entonces, si yo solo tengo una cámara rotacional, primero se va a demorar mucho más y si yo solo capturo este lado, pues no voy a tener la posición real corneal. Mientras que con las ambas cámaras que rotan 180 grados, voy a tener menor tiempo de toma y sí voy a tener esa real posición y reconstrucción de la superficie posterior corneal. Ahora, este equipo, el Galilei, a diferencia de otros equipos, su fijación no va a estar en el ápex ni en el centro de la pupila, sino que se va a fijar en el iris. Entonces tiene reconocimiento de estas criptas del iris. ¿Qué hace? Esto hace que se pueda compensar un poco esa ciclotorsión del ojo. Además, pues de que asimismo van a poder girar estas dos cámaras. Esto también es importante, las dos cámaras que giran a 180 grados de la otra, porque va a tratar de compensar un fenómeno que se llama paralaje. El fenómeno de paralaje es el ángulo que se forma a partir de dos trazados de donde yo estoy visualizando ese objeto. Eso quiere decir, y lo vamos a ejemplificar pues con mi mano. Entonces, si yo tengo mi mano de esta manera y yo estoy observando paralelamente, pues yo voy a ver mi mano de un grosor. Mientras que si yo estoy ubicado en otro lado o si tengo mi mano de esta manera, pues vamos a ver que el grosor cambia. ¿Listo? Entonces, estas dos cámaras nos ayudan a compensar ese fenómeno y por eso es que tenemos mejores tomas de paquimetría. Bueno, eso en cuanto a los equipos. Vamos ahora a hablar de los mapas de elevación, como les he estado mencionando en repetidas ocasiones, ya es, en esta tomografía vamos a poder tener estos mapas, pero ¿cómo se van a construir estos mapas de elevación? Entonces, lo que se menciona es que la córnea hacen un símil como si fuera muy parecido al globo terráqueo. Entonces tenemos este globo terráqueo, pero además tenemos lo que son las elevaciones y las depresiones que se encuentran en el planeta. A nivel natural y lo que es, lo que sucede es que nosotros tenemos la comparación con el nivel del mar. Entonces siempre decimos está tanto del nivel del mar. Entonces así nos podemos dar una idea cómo está la elevación o depresión de la superficie terrestre, por ejemplo. En el caso de la córnea, pues no tenemos esa superficie natural con la que podamos compararla. Entonces, lo que se va a hacer es a través de una computadora se va a diseñar un cuerpo de referencia, en este caso haciendo el símil con el mar, por decir así, para hacer todas mis respectivas comparaciones de esas elevaciones que se dan en mi córnea. Entonces, la computadora lo que va a hacer es traer este cuerpo de referencia, ya va a proponer un cuerpo de referencia y este cuerpo de referencia lo vamos a comparar con la superficie corneal. Entonces se va a superponer en esta superficie corneal. Lo que ya vamos a ver, pero entonces lo que difiere y lo que no coincide con esa esfera de referencia, pues ya la vamos a llamar o elevaciones o depresiones dependiendo de dónde estén. El cuerpo de referencia anterior puede diferir del cuerpo de referencia posterior, así estemos hablando de, pues, de la misma córnea. Aquí este gráfico, si bien pues es pues está citado de este libro, que es pues, pues un poco más viejito, lo que lo que lo traje más que todo fue por los gráficos porque me parecieron bastante ilustrativos. Entonces, aquí tenemos nuestra esfera de referencia que nos propone la computadora. En esta esfera de referencia que nos propone la computadora, que es esta azulita, se va a superponer lo que es la córnea que yo voy a analizar. Entonces, todo lo que esté por encima de mi esfera de referencia, yo voy a llamarlo una elevación. Entonces, aquí nos vamos a este gráfico que está en 2D, donde vamos a poder ver la elevación y todas las elevaciones se me van a presentar
como colores cálidos y valores positivos. ¿Listo? A medida que la córnea se va haciendo, pues ya nos vamos hacia la periferia corneal. Este sería pues mi parte más curva, pero a medida que yo voy bajando y me voy hacia la periferia, voy viendo que esta superficie corneal ya no está por encima de esa esfera de referencia ni coincide con la misma, sino que vamos a ver que está por debajo de esa esfera de referencia. Lo que está por debajo de esa esfera de referencia van a ser, le voy a denominar yo, depresiones. Las depresiones van a tener valores negativos y va a estar representada con colores fríos. Lo que coincide con mi esfera de referencia, en este caso lo grafican como este círculo verde, aquí nos vamos al mapa 3D que tiene este círculo verde, es el punto en que coincide y mi valor va a ser 0. Yo aquí lo voy a medir con micras. Entonces, en este mapa 3D podemos observar muy bien lo que les acabo de mencionar, que es esta superficie más curva, donde podemos ver colores cálidos por encima de la esfera de referencia. Lo que vendría siendo mi círculo verde, vendría siendo lo que coincide con mi esfera de referencia, que sería mi valor a 0. Y a medida que me voy yendo más periférico, mi córnea se va aplanando, va a estar por debajo de mi esfera de referencia, y lo que está por debajo de mi esfera de referencia lo va a ver como una depresión con valores negativos y con colores más fríos. Si me paso a este gráfico, ya simulando que estoy frente a un astigmatismo con la regla, como lo podemos observar acá, vamos ya entonces a ver cómo se vería ese astigmatismo con mi esfera de referencia. Entonces yo voy a coger mi córnea con astigmatismo, se superpone con mi esfera de referencia. Y ahí voy a empezar a comparar, ¿listo? Frente a la esfera de referencia. Entonces empecemos con el meridiano más curvo, que sería esta línea roja. Esta línea roja vemos que en toda la mitad, pues vemos que coincide con la esfera de referencia y si la vemos desde arriba, pues está en verde. Este es mi punto cero. A medida que esta esfera roja, este meridiano rojo, que es mi meridiano más curvo, va yéndose a la periferia, pues vamos viendo que mi meridiano más curvo está por debajo de mi esfera de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a ver representado con valores negativos y con colores fríos, como lo podemos observar acá. Como lo podemos observar acá. Si yo me voy al meridiano más plano, entonces que está graficado como este azulito, vamos a ver que al igual que el meridiano más curvo en el centro, coinciden ambos, mi esfera de referencia con la córnea que yo voy a evaluar, pero a medida que yo me voy yendo hacia la periferia, ese lado más plano, pues voy viendo que se va por encima de mi esfera de referencia. Si está por encima de mi esfera de referencia, perdón, voy a graficarlo, pues se va a ver como con colores cálidos, como lo podemos observar acá, ¿sí? Y con valores negativos. Entonces, eso es como con la comparación con las esferas de referencia. Ahora, podemos tener diferentes tipos de cuerpos de referencia. El que más se usa es el esférico, pero podemos tener un elipsoide tórico. La esfera de mejor ajuste, que le definimos a esta esfera de referencia, la vamos a utilizar para ver esta forma de la córnea. Vamos a buscar factores de riesgo importantes que nos puedan aprender signos de alarma y a localizar el cono. También otro de los cuerpos de referencia que se pueden utilizar es el elipsoide tórico de mejor ajuste. Este elipsoide tórico se va a utilizar más que todo para ver detalles de la superficie corneal y ver la gravedad del cono. Ahora, mejor esfera Best Fit Sphere, que es el BFS, que es esta esfera de referencia que las estoy hablando, puede verse influenciada por el diámetro del área estimada. ¿Eso qué quiere decir? Que según el diámetro de los valores que yo vaya a medir, pues la forma va a disminuir o va a aumentar la sensibilidad que yo tenga frente a las diferentes alteraciones que pueda encontrar. Entonces, se ha visto que a menor diámetro, menor sensibilidad y dentro de todo lo que se ha visto y se ha estudiado, se encontró que 8 milímetros es el diámetro como más sensible y más preciso para poder tener una evaluación más certera.
Aquí entonces lo que les quería mostrar es la comparación de lo que vimos la semana pasada, donde hablamos de superficie anterior corneal, donde hablábamos de los mapas de curvatura, que serían estos. En ejemplo, aquí tenemos la misma curvatura y la misma elevación en ambos mapas. Pero si los vamos a comparar entonces con el mapa de elevación versus el mapa de curvatura. En este ejemplo vamos a ver que tienen la misma curvatura, ¿verdad? Pero vamos a ver también que tienen una diferencia en la altura y eso es lo que nosotros podemos ver, podemos tener diferentes, no van siempre iguales, podemos tener alteraciones a nivel de curvatura, a nivel de elevación, hay unas alteraciones a nivel de elevación que yo voy a poder ver que en curvatura, por ejemplo, no las voy a poder distinguir de la mejor manera. Entonces, esto como para recordar lo que son los mapas de curvatura y la diferencia que tiene con estos mapas de elevación. Ahora, entendiendo de dónde vienen estos mapas de elevación y estas esferas de referencia para hacer estas comparaciones, pues ya vamos a poder leer lo que son estos mapas de elevación anterior o best fit sphere, que significa eso, y posterior. Estos van a tener unos índices o unos valores que nos van a hacer prender las alarmas frente a una sospecha de queratocono o un diagnóstico de queratocono. Aquí pues traje los dos valores, tenemos el de Pentacam, que se dice que hablamos de un queratocono cuando es mayor a 12 micras. Realmente no pude encontrar los valores donde me decían que era sospecha en Pentacam. En Galilei se dice que hablamos de un queratocono cuando tenemos más de 11 micras. Pero miremos esta sensibilidad de especificidad. Vemos que la sensibilidad es del 81% y la especificidad del 85%. Si bien pues es importante, no es lo ideal. También tenemos lo que es la sospecha de queratocono. Entonces esas córneas, para diferenciarlas de córneas normales versus córneas sospechosas de queratocono, eh, tenemos un valor de corte de 6 a 10 micras. Entonces, en conclusión, tengo sospecha de queratocono de 6 a 10 micras en Galilei y tengo ya un queratocono cuando tengo más de 11 micras en Galilei. Y aquí podemos ver la sensibilidad y especificidad que cae aún más en estas córneas que son sospechosas de queratocono. Aquí tengo una pregunta para los usuarios frecuentes del Pentacam. Por ejemplo, el doctor Navarro. Buenos días, Pedrito. ¿Cómo amaneciste? Hola María Mercedes, bien, gracias, saludos a todos. Una pregunta. ¿Cuáles son los valores sospechosos en elevación anterior que ustedes consideran en Pentacam? ¿Qué sabes tú de lo publicado al respecto? Porque el punto de corte de patología es 12, perdón, pero ¿cuáles son los valores sospechosos de elevación anterior? No, realmente no hay un valor que esté claramente identificado en la cara anterior. Eh, Realmente siempre se han tomado como el mejor parámetro diagnóstico los valores de la cara posterior. Yo Correcto. no tengo un dato de la cara anterior. Y sí, realmente utilizamos 12 como el punto de corte de normalidad como parámetro individual de la superficie anterior. Ok, listo, gracias. Muchas gracias, doctor. Continúa, vale. Bueno, entonces vámonos para el mapa de elevación posterior. Nuevamente, también tenemos nuestros índices. Entonces, en el Pentacam está escrito 15 micras, lo que sea mayor, o sea, lo normal es menor a 15 micras y ya es mayor a 15 micras, hablamos de anormalidad. Y ya cuando nos vamos al Galilei, hacemos diagnóstico de queratocono cuando tenemos más de 21 micras y esta aumenta un poco más la sensibilidad en comparación de la cara anterior, como lo podemos ver acá y la especificidad sí se comporta igual. Y en cuanto a sospecha de queratocono, si bien la sensibilidad incluso baja un poco, estamos entre 17 y 20 micras. Entonces, conclusión, sospecha de queratocono, el mapa de elevación posterior 17 a 20 micras y diagnóstico mayor a 21 micras. Ahora, esto es importante también que lo decía el doctor Navarro,
es que este es el indicador más temprano de ectasia, es muy importante, es el indicador como más importante de nosotros para ver si hay algún tipo de ectasia corneal. ¿Y esto por qué difiere del mapa de elevación anterior? Porque aquí no tenemos la influencia del epitelio. Entonces, igual lo vamos a ver más adelante, pero el epitelio va a tener una cualidad que es que se regenera y llena espacios que, 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 que no, que luego pues llena espacios, entonces puede que me haga falsear algunos datos. En cambio, en la elevación posterior, pues no tengo esa influencia del epitelio. Qué pena, tiene que el doctor Navarro acaba de alzar la mano. ¿Do? Sí, quería hacer solo un comentario con relación a las características operativas de una prueba diagnóstica y es que el, estas características operativas de cualquier prueba diagnóstica, pues uno las puede variar. ¿Y Ujú. cómo las varía uno? O sea, uno puede variar el grado de sensibilidad, el grado de especificidad o un valor predictivo cambiando el valor del punto de corte. Entonces, por eso ustedes pueden darse cuenta que en diferentes estudios ese punto de corte varía y obviamente varía la sensibilidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, si el punto de corte, por ejemplo, para el Galilei es de más de 21 micras, para una sensibilidad del 91% en el diagnóstico. Si uno quisiera, por ejemplo, mejorar la sensibilidad de la sospecha, pues lo que uno tiene es que bajar El el punto. punto de corte. Entonces, si yo bajo el punto de corte y no lo dejo en 17 a 20, sino, por ejemplo, hago un estudio y para mí el punto de corte es 15 micras para sospecha, pues obviamente yo ajusto la característica operativa de la prueba diagnóstica y automáticamente la sensibilidad se me va a elevar. Porque finalmente lo que nosotros queremos identificar con todas estas pruebas son a los verdaderos positivos, o sea, los enfermos. Lo que uno como cirujano quiere confirmar es realmente cuáles son los pacientes que son realmente sanos o verdaderos negativos para operarlos. Si uno quiere identificar los verdaderos positivos o enfermos, pues la característica operativa que más identifica a este grupo de pacientes es la sensibilidad. Entonces, si uno tiene una sensibilidad del 73%, realmente es bastante baja, porque uno estaría de pronto teniendo falsos negativos en alrededor del 27%. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues bajar mi punto de corte de 17 a 20 micras y de pronto si yo lo pongo en 15 micras, automáticamente la sensibilidad se me sube a 80, 85, no sé cuánto, y eso pues me da mayor seguridad en el rendimiento diagnóstico de la prueba. De acuerdo, doctor. Gracias. Em, sí, Continúa, vale. sí, súper importante. De hecho, eso lo habíamos discutido también con la doctora. Los puntos de corte, pues, son los métodos también por los cuales yo puedo aumentar, disminuir la sensibilidad de la prueba. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Además del indicador, pues, de este indicador más temprano de ectasia, quería mostrarles, pues, como la ubicación, si está en el central a los 3 milímetros o para central hablamos de 3 a 5 milímetros y ya periféricos son más de 5 milímetros. Aquí también vamos a tener patrones, así como los vimos en los patrones de curvatura. Entonces, se han descrito algunos patrones basados en elevación, donde podemos tener, se lo describan como una cresta regular aquí en el literal A, donde vemos esta continuidad, una cresta que es irregular, que ya no es tan simétrica, sino que tenemos una irregularidad a nivel de esta cresta. Ya tendremos también lo que son la cresta incompleta, como la podemos observar aquí, donde hay como una discontinuidad a ese nivel de la cresta. En el literal D tendremos otro de los ejemplares que podemos encontrar, que es la isla, y hay otros que se clasifican pues como irregulares no clasificados. Entonces aquí también podemos tener ciertos patrones que nos pueden hacer orientarnos un poco más sobre algunos diagnósticos. En este review citaban un estudio donde me pues, pareció interesante, donde fue un estudio realizado en Tailandia, en el cual tomaron varios pacientes y describieron cuál era el patrón que más se presentaba
tanto en la superficie anterior como en la superficie posterior. Entonces, en la superficie anterior hallaron que eran los más frecuentes, estaban el patrón de isla y el patrón de cresta incompleta. Y en la superficie posterior tenemos que se hallaban el patrón de isla como más frecuente. Pasemos entonces a hablar ahora de los mapas paquimétricos. Entonces, el mapa paquimétrico, ¿para qué nos va a servir? Nos va a ayudar a tener también, ayudar a hacer el diagnóstico de lactasia corneal, a confirmar frente a una sospecha, a ver si, cómo está progresando esas córneas ectásicas, ver la decisión correcta frente a realizar los procedimientos y pues ver cómo está ese lecho estromal en, si estoy pensando en una cirugía de tipo refractivo. Entonces, en estos mapas paquimétricos voy a tener como tres grandes variables que voy a poder interpretar. Tenemos el punto más delgado, el ápex corneal y el centro pupilar. Así se van a ver en los distintos mapas, tanto de Pentacam, que es este, como en el Galileo. Entonces voy a hablar un poquito aquí del Pentacam. Va a tener ciertos símbolos. Entonces, en el caso del Pentacam tenemos el centro pupilar con una cruz, el ápex corneal con un círculo blanco y el punto más delgado con un círculo delineado negro sin fondo. Entonces, aquí nos va a calcular, pues, cuál es mi paquimetría, pero además me van a decir la ubicación de estos puntos en mi mapa cartográfico. Entonces, tenemos mi eje Y y mi eje X. Suponiendo que este es un ojito izquierdo, yo mi eje X siempre lo voy a ver de derecha a izquierda y mi eje Y pues me va a representar de arriba a abajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una coordenada donde me dice que el paciente está con más 0,3 y está a menos 0,5, entonces yo sé que me voy hacia positivo, hacia aquí en mi eje X y voy a bajar, entonces estaría ubicado en una posición inferotemporal, siendo este pues un ojito izquierdo, por ejemplo. A eso es que se refieren estos valores de acá, este X y este Y, con cada uno de los valores. En el Galilei, básicamente es muy parecido, sino que estos ejes ya no me los representa por ejes separados, sino que me indica una ubicación, ¿sí? Me indica una ubicación en relación con mi apex, que sería mi valor cero, mi valor original, por decir así. Y además me da una angulación, entonces me dice a cuántos grados está ese punto. Entonces, ¿yo qué voy a poder ver en este mapa paquimétrico? Pues voy a poder ver cómo está mi córnea, cómo yo voy a hablar aquí de grosor. Entonces, la idea, y yo digo que es patológico cuando, digamos, tengo un grosor mayor, menor a 500 micras, perdón, ahí está mal, menor a 500 micras, la localización del eje Y debe estar normalmente entre menos 0,5 a más 0,5 en mi eje vertical y la diferencia entre el punto más delgado con mi apex tiene que ser menor a 10 micras. Todo desplazamiento que sea mayor a 1 milímetro, yo lo voy a considerar anormal. Entonces, en estos pacientes que tengan una paquimetría con menos de 518 micras, voy a hablar de que es una sospecha de queratocono y hablo también de que es un índice que me aporta a que tenga un queratocono en el paciente, es que esta paquimetría sea menor a 500 micras. Perdón, vale, ese Sí, es un punto de corte como variable única de paquimetría, pero el concepto que quiero que quede claro en los estudiantes que están escuchando la charla es que no necesariamente un paciente que tenga una córnea menos de 500 micras tiene queratocono, ¿no? sí, Es un criterio aislado que unido a muchos otros, pues suma, pero no necesariamente es así, ¿no? No es diagnóstico. Y lo que hablaste de el desplazamiento es la posición del punto más delgado con respecto al ápex. Bueno, perfecto, sí. ok, Sí. continúa.
De acuerdo, Doc. Estos son entonces unos índices de primera generación, ya los vamos como a clasificar y verlos bien, pero sí son unas variables aisladas que nos van a dar un aporte de información que en conjunto yo voy a poder tomar decisiones y ver qué tan, pues, qué tanto el paciente yo puedo sospechar que tiene o no un queratocono o tiene un queratocono. También se habla aquí de la diferencia inferior-superior en el mapa paquimétrico. Ya hablamos de que es anormal si esta diferencia es de más de 30 micras en los 5 milímetros centrales. Y también si esta diferencia en ambos ojos es mayor a 30 micras. Esto es otra de las características que podemos encontrar y pues ir pensando, llenarnos como de motivos de acuerdo a todas las variables que encontremos de si estamos frente a un queratocono o no. Ahora también voy a poder ver la progresión paquimétrica, esto lo trae el Pentacam. Entonces, en esta progresión paquimétrica, lo que va a hacer es el seguimiento de esa córnea, de ese punto, de ese adelgazamiento corneal o de ese grosor corneal, más bien hablemoslo de grosor corneal en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este mapa tenemos, en el eje Y tenemos las micras, ¿sí? Y en el eje X tenemos los milímetros de diámetro que estamos evaluando. A medida que la córnea se va haciendo más periférica, veamos que el número aumenta hacia abajo. Entonces, a medida que la córnea va siendo más periférica, podemos observar que va aumentando su grosor. Entonces, es normal, por ejemplo, que a partir del sexto milímetro nosotros encontremos muchas veces caídas abruptas de esta línea, pero la idea es que se mantengan entre estos valores que se demarcan. Lo mismo lo podemos observar acá, pero acá es con porcentaje. Entonces, ya con toda esta información, lo que va a hacer este mapa paquimétrico es darme un promedio, ¿ya? Y este también va a ser un índice que nos va a ayudar y se enfoca sobre todo en estos 6 milímetros centrales, perdón, em, para detectar, pues para tener un índice que me pueda hacer pensar en que tenga o no queratocono. El promedio es que debe estar menor a 1,2, perdón, a 1,2. Entonces, eso es como lo que traía grande de los mapas. Ahorita vamos a hablar de cada uno de los índices. Aló, perdona, te hago una aclaracioncita Sí, en los mapas de progresión paquimétricos. Estos, para entenderlos fácil, se asemejan mucho a las curvas de crecimiento, la forma de interpretarlos a las curvas de crecimiento de los bebés, las de peso y talla. Uno se debe mover en el mismo percentil. O sea, como tú muy bien dices, a medida que uno se va para la periferia, la córnea se engruesa, entonces uno puede ver, así como los mapas muestran, que se va engrosando, por ende va cogiendo hacia abajo. Sin embargo, se debe ir moviendo más o menos de forma paralela de forma paralela a esas líneas que se ven ahí, que suelen ser el promedio y dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo. Bueno, no me acuerdo si es dos desviaciones estándar o 1,6, ahí me puedo equivocar. Pero el hecho es que el movimiento sí debe ser paralelo. Cuando se ve un cambio abrupto, ahí el doctor Navarro, muchas gracias, aclara, es dos desviaciones estándar, la línea del medio es promedio y dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo. Si uno ve un cambio abrupto, como se ve aquí en ese mapa, eso es un indicativo de que hay algo raro. ¿Por qué? Porque tú empiezas con un queratocono en la zona más o menos central, muy adelgazado, patológicamente adelgazado, y de repente se engruesa hacia la periferia, hacia una córnea que no está tan patológica, entonces ahí se ve ese cambio como que difiere de las líneas de progresión. perfecto. Gracias, Daniel. Continúa. Ok. Bueno. Bueno, entonces, dando continuidad, vamos a hablar ahora de los diferentes índices. Yo lo quise clasificar como por equipos. Vamos a hablar hoy de índices de Galilei y de Pentacam. En cuanto al Galilei, lo más importante cuando hablamos como de para ver una ectasia corneal es la asimetría.
En la simetría. Entonces, ¿no? esto nos va a dar un abanico grande de índices que van a medir esta asimetría y los vamos a describir en octubre. Mm, Voy a... Daniel, ¿tienes el micrófono prendido? Ay, Muy bien. listo. Entonces, bueno, como les venía comentando, para ver las ectasias corneales, pues tenemos que ver la asimetría. Y aquí vamos, pues, se han visto múltiples y un abanico grande de índices que van a medir esta asimetría y por eso es que vemos tantos números y pues, pues como en mi impresión, enfrentarme a eso abrumó un poco, pero de una vez los vamos entendiendo de acuerdo como a su característica, va a ser un poco más fácil. Entonces, lo que hablaba la doctora ahorita, vamos a tener diferentes índices que nos van a llevar al diagnóstico, nos va a ayudar a tener un diagnóstico, va a hacer pensar que podemos estar frente a un paciente con queratoconio. Tenemos lo que son las variables simples o de primera generación, que son las que veníamos hablando, la elevación anterior, la elevación posterior, la K, el punto más delgado, las aberraciones en cuanto al coma vertical, la diferencia I sobre S, entre otras, que son variables simples que únicamente pues las tenemos ahí y tenemos que ver cómo estas con un conjunto de otras variables pues nos pueden hacer llenar también de motivos para pensar en que estamos frente a una sospecha o un queratoconio. Ya vienen luego los índices de segunda generación. Estos índices de segunda generación van a utilizar una variable concepto. ¿Y qué es una variable concepto? Pues esta va a representar medidas, una forma, una función, un volumen, dependiendo de dónde yo vaya a obtener mi información para crear este índice. Y a través de esta variable concepto voy a implementar un software que me va a ayudar a diagnosticar o no si tengo queratoconio. Un ejemplo de ellas, cuando hablamos, por ejemplo, de poder y forma, estamos hablando de las variables de los índices KPI o CLMI AA, por ejemplo. También se menciona el índice KISA. Entonces, estos serían como nuestras variables de segunda generación. Y luego tenemos estos índices de tercera generación o superíndices, de los cuales vamos a tener un software que nos va a permitir tener más de una sola variable concepto. En este caso, podemos hablar en el Galilei del CLMIX y vamos a hablar de cada uno más profundamente. Bueno, la primera que tenemos es este KPI, que es el índice de predicción de queratocono. Esto fue desarrollado por Mary Claes y fue un clasificador topográfico que utilizó 8 índices. Por eso no vamos a hablar de cada uno detallado, sino que vemos todos estos índices de primera generación que obtiene este KPI y a partir de estos, que son estos de acá ya como más grandecitos, nos va a dar un valor que nos va a hacer pensar si el paciente tiene o no tiene queratoconio. Entonces, hablamos de que un KPI pues nos indica que estamos frente a un queratocono cuando nos da más de 20%. Y miremos en comparación con la sensibilidad de especificidad de los otros índices de primera generación, cómo aumenta la sensibilidad y tanto la especificidad también. Aquí nos da una sensibilidad del 100%, por ejemplo. Y hablamos de un sospechoso de queratocono cuando este índice está entre 13 y 19%. Este pues fue el artículo original de estos autores donde propusieron este índice. Continuamos entonces con otro de los índices de asimetría que nos salen en nuestro reporte refractivo, donde tenemos la probabilidad de queratocono o K probable. Esta lo que va a hacer es caracterizar esa KPI que se informa previamente y se va a comparar con bases de datos normativas, es decir, pacientes que no tienen queratocono, son ojos sanos, y pacientes con patología que tienen un queratocono. Y esta relación va a ser inversa a la función visual que tiene el paciente. Se dice que el paciente, el límite, pues el punto de corte para queratocono es 25.5 y de sospecha es de 11.6. Este es un estudio que se realizó en el 2017, un estudio prospectivo donde tomaron 136 ojos normales y 23 ojos con queratocono subclínico y 56 ojos con queratocono
con queratocono. Aquí se tomaron parámetros, valores keratométricos de paquimetría, parámetros de elevación, índices de superficie y se evaluaron la sensibilidad y especificidad entre esos parámetros de destaca probable. Entonces, pues no sé si se vea muy bien ahí, pero lo que yo quiero mostrarles acá es que este índice es bueno y se encuentra en una buena área bajo la curva de 0,9 con un punto de corte de 25 para diferenciar estos ojos que tienen queratocono versus los ojos que son normales. Pero cuando nos vamos a ver cómo se comporta este índice frente a estos ojos que tienen sospecha de queratocono versus los ojos normales que no tienen patología, pues vemos que el área bajo la curva cae a 0,06, a 0,6, perdón, y al igual pues que la sensibilidad a un 39% y la especificidad pues se mantiene. Entonces, lo que se recomienda, como hemos venido hablando, no todos los índices son para ver únicamente ese índice, sino que se tiene que valorar en una integridad, no se recomienda como valor único y la idea es que utilicemos este índice para ver si tiene o no queratocono, pero no para diferenciar si las córneas son sospechosas de las normales. Bueno, aquí continuamos con el índice de CLMI AA, que es el Cone Location and Magnitude Index. Este índice fue propuesto por Maud y Roberts y la idea es que va a utilizar la área de curvatura más pronunciada, utiliza la cara anterior del mapa axial y nos va a diferenciar esta magnitud del índice de esta parte más pronunciada del resto de la curvatura anterior. Esta tiene buena repetibilidad en varios dispositivos y lo único, pues, es que esta no tiene en cuenta la superficie posterior corneal ni el grosor. Entonces, pues, tenemos únicamente información de la superficie anterior corneal. Aquí veo que el doctor Navarro tiene la manito alzada. Sí, quería hacerte un comentario. ¿Te puedes devolver un Claro que segundito sí. Sí, solo quería hacer un comentario para que miráramos lo que hablamos hace un rato del punto de corte. Sí. Fíjate que el mismo parámetro diagnóstico utilizado, que en este caso es la probabilidad de queratocono, si uno compara queratocono, el paciente que está enfermo versus el sano, el área bajo la curva es muy alta, o sea, el rendimiento tratando de separar estas dos poblaciones es muy alto. Un área bajo la curva, pues obviamente ustedes saben que entre más se acerque al 100% o al 1, pues tiene mejor rendimiento como prueba diagnóstica en términos de exactitud diagnóstica, o sea, identificando los verdaderamente sanos o enfermos y perdón, los verdaderos positivos o enfermos o los verdaderos negativos o sanos. Esa capacidad de exactitud diagnóstica lo da una alta área bajo la curva ROC y el punto de corte es 25,5. Si uno utiliza ese mismo parámetro como lo hicieron aquí, tratando de identificar los sospechosos de los normales, fíjense que el rendimiento baja, pero aún ellos bajaron el punto de corte a 11,16. O sea que lo que uno puede prever es que este parámetro no tiene un buen rendimiento, no sería una muy buena prueba diagnóstica para identificar sospechosos versus normales, porque de todos modos tendríamos que seguir bajando el punto de corte y casi que podríamos llegar a cero y no sé si llegaríamos al 100%. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar cuando uno está utilizando un parámetro nuevo, a ver si realmente tiene esa capacidad diagnóstica importante para identificar esos enfermos, esos levemente enfermos, porque finalmente una prueba diagnóstica tiene un buen rendimiento si tiene la capacidad de diagnosticar todo el espectro de enfermedad, como es en el queratocono, porque obviamente identificar a los verdaderamente o evidentemente enfermos para en general cualquier prueba diagnóstica es relativamente fácil. El problema son los pacientes que están levemente enfermos o sospechosos, y entonces ahí esa prueba diagnóstica tiene que tener un rendimiento muy alto y eso es lo que ha dificultado identificar a esos pacientes que son
borderline o que son incipientes dentro del espectro de enfermedad. Perfecto, doctor. Correcto, gracias. Bueno, entonces aquí estaba hablando del CLMI-AA, donde, resumiendo, entonces nos mide solamente tenemos información únicamente de la superficie anterior corneal. Aquí nos hablamos de queratocono cuando tengamos un índice que esté por encima de 1.76, con una sensibilidad a este punto de corte de 88%, con una especificidad de 99%. Y en cuanto a la sospecha, debe estar por encima de 1.35, pues al rango de 1.75, y miremos que igual la sensibilidad baja y la especificidad baja un poco también. Bueno, otra de las pruebas que tenemos entonces es la probabilidad porcentual de queratocono o PPK. Este también fue escrito por Maudie Roberts. Este es me mencionaban que es el umbral óptimo para detectar queratocono, y esta ecuación incorpora el CLMI-AA utilizando pues sus datos axiales y no tiene en cuenta superficie posterior. También mencionaban que hablamos de queratocono cuando este se encuentra por encima del 45%, y hablamos de una sospecha cuando está por encima del 20%. Esto también fue un estudio que utilizaron, pues investigaron 42 ojos normales, 37 ojos con queratocono subclínico y 51 ojos con queratocono. Hicieron evaluaciones de índice de Pentacam, Galilei y Sirius, y evaluaron esta sensibilidad, especificidad y el área bajo la curva de este índice frente a estos equipos. Entonces aquí también para mostrar lo mismo que nos pasaba con el índice anterior. Este tiene buen rendimiento cuando vamos a calcular por encima con un punto de corte de 45% un queratocono versus una córnea que está normal con una sensibilidad del 100%, pero cuando nos vamos a ver las córneas que son sospechosas versus las córneas normales, vemos que esta sensibilidad cae del 81%. Entonces no logra distinguir con el mejor rendimiento posible cuáles son las córneas que son sospechosas versus las córneas que son normales. Otro de los índices que se describe es el índice de Kisa, descrito por Rabinowitz y Rachet, donde lo que van a utilizar son 4 índices desde primera generación, y con el conjunto de estos índices pues nos van a dar este índice Kisa, y de acuerdo a ese pues vamos a ver si el paciente estamos frente a una sospecha o frente a un diagnóstico de queratocono, hablaríamos de queratocono. Entonces pues tenemos el empinamiento central, la simetría dióptrica inferior-superior, que ya hemos hablado en la charla pasada, el astigmatismo y el eje radial de ese astigmatismo irregular. Se habla que hablamos de queratocono cuando estamos frente a un Kisa que está en 100%, y sospechoso es cuando este es mayor al 60%. Ahora, en este me voy a tener un poquito porque me pareció muy importante y pues diferente como a los otros. Este es el Conlocation and Magnitude Index X, que es el CLMI-X, que nosotros podemos ver en la parte posterior del reporte refractivo del Galilei. Y lo que se trató de hacer fue ampliar las capacidades que tenía este algoritmo del CLMI-AA, implementando también información topográfica tanto de la superficie corneal anterior como de la posterior, también utilizando el mapa axial instantáneo y la elevación posterior, además de mediciones del espesor corneal, publicado pues por el grupo de la doctora Núñez con la doctora Roberts, la doctora Blanco, y fue publicado pues en el 2013. Aquí entonces lo que va a reportar, pues esto fue un estudio retrospectivo de casos y controles que se ejecutó en 3 centros clínicos que ya vamos a ver cómo estaban distribuidos. Lo que el CLMI que se usó, el Galilei, va a reportar la magnitud, la posición radial y angular del centro del círculo máximo, que sería este C1, donde está la mayor protrusión. El centro sería P1, y también va a haber la diferencia, R sería el radio, de la superficie que está más plana, por decir así, en el círculo C2 con su punto central, que sería P2.
y entonces aquí nos va a dar como esa diferencia. Este índice nos va a incluir tanto mapas de curvatura anterior y posterior en a 8 milímetros de la zona de búsqueda con un tamaño de punto que vendría siendo este centro de 2 milímetros y el mapa de elevación posterior máximo de 5 milímetros y el tamaño de punto de 0,5 milímetros con el fin de evitar los artefactos que estaban cerca de la periferia. Entonces, como les venía mencionando, este índice se estudió en 3 distintos centros oftalmológicos. La idea era ampliar esta magnitud y ubicación más plana y el mapa de paquimetría en este índice ya mejor, pues como más completo y también implementar el cálculo del poder corneal anterior. Lo que se hizo fue tomar un grupo que se denominó el conjunto de desarrollo, donde tenían 84 ojos normales y 95 ojos con queratocono. Tenemos un segundo grupo que es el conjunto de validación de datos, uno que sería 36 ojos con queratocono y 67 ojos normales, y el conjunto de validación 2, donde tendremos 93 ojos normales y 32 ojos con queratocono. La idea era también a través de este índice incorporar el porcentaje de probabilidad original de queratocono, que es el PPK, que estaba usando únicamente los datos de curvatura axial anterior. Y entonces aquí es donde vienen los valores y los puntos de corte de este índice. Aquí podemos observar, este es en el grupo del grupo de desarrollo, cómo estamos en el eje Y, la PPK, y en el eje X, pues vamos a tener a este grupo de los sujetos donde estaban representados queratocono como un punto negro y los normales como triángulos en esta ocasión. Aquí podemos observar que ningún triángulo pasa del 25% o 0,25 y la mayoría de los índices de los clasificados como queratocono estaban por encima del 80%. Uno por acá estaba un queratocono clasificado en ese intervalo, entonces vendría siendo sospechoso. Y aquí es donde nos dan los diferentes índices. Por eso es que cuando hablamos de una PPK normal de 0,25 o 25%, una sospechosa de 0,25 a 80%, y hablamos de queratocono cuando estemos por encima de 80%. Esto, entonces, son unas tablas comparativas donde se puede ver la sensibilidad, el área bajo la curva, la especificidad de el CLMI AA versus este CLMI X, donde podemos observar en general que la sensibilidad, la especificidad, la agudez y la precisión aumentaron considerablemente para este CLMI X, donde tenemos una sensibilidad de 99% y una especificidad de 99,59%. Y esto lo vamos a ver como más ilustrado en estos gráficos, donde tenemos estos grupos, el desarrollo, el de validación 1 y validación 2, tomaban los datos con este CLMI AA, en el grupo de desarrollo vemos los dispersos que están en estos puntos, los pacientes con queratocono versus los pacientes que estaban normales. El grupo de validación 1, un poco menos dispersos, pero continúa con esa dispersión, al igual que el de validación 2. Esto es en el modelo del CLMI AA. Pero miren qué pasa cuando implementamos el CLMX. Aquí podemos observar cómo en el grupo de desarrollo pues se clasifican de mejor manera. Vemos cómo todos estos puntos ya no están tan dispersos. Tenemos un punto aquí en el grupo de validación 1 de queratocono clasificado como paciente normal y aquí tenemos en el grupo de validación 2 otro de los puntos donde pues un triángulo, pues en este caso que es un paciente normal que está clasificado como en esta zona de sospecha de queratocono. Entonces, pues me pareció súper interesante porque es de aquí donde vienen los puntos de corte y ver cómo este índice, que ya sería un índice de tercera generación, un superíndice, nos puede mejorar el rendimiento de la prueba. Las fortalezas de este índice es que nos va a permitir descartar el queratocono de ojos normales y potencialmente separar las córneas sospechosas de las córneas normales debido a este amplio rango de movilidad que tenemos entre pacientes con queratocono y córneas normales. ¿Cuál es la dificultad aquí? Podemos tener falsos positivos cuando la córnea está demasiado curva o podemos tener también falsos negativos cuando tenemos patrones en D verticales que ya los vamos a ver.
Jime, buenos días. Muy Estás con nosotros. Quiero que con respecto al desarrollo de este índice, donde tú fuiste una de las eh, sí, participantes importantes, quiero que nos des como tu aporte. Jime, Sí, hola, buenos días. Buenos días a buenos todos. días. Adelante. Sí, pues creo que lo más importante es algo que, que yo presento en mis conferencias, que es algo que tiene ahí Valeria, que son los falsos positivos y negativos. eh, y es que no existe ningún índice, ninguno, que te dé un 100% de sensibilidad y especificidad. eh, ni en queratocono, y mucho menos en sospecha de queratocono, porque ahí ella mostró la sensibilidad y especificidad para queratocono, em, pero ya eso se desarrolló hace años, y cuando uno empieza a ver la práctica diaria, empieza a ver unos casos que empiezan a aparecer que se salen del estándar, y es ese 1 o 2% que no permite llegar al 100%. Igual son como las endoftalmitis en las cataratas, que aparecen y son una tragedia. Entonces, existen esas posibilidades de no llegar al 100, y en sospecha de keratocono, el índice tiene igualmente que otros índices, por ejemplo, en el Pentacan, no llega, no pasa del 90% de sensibilidad y no pasa del 90% de especificidad, pero en definitiva uno sí necesita un índice que le tome la mayor cantidad de variables posibles y que le analice la mayor cantidad de características de la córnea, porque como bien ahora Valeria lo decía, en la cara anterior pues está la mala influencia del queratocono, y por eso es un error diagnóstico en los índices que están desarrollados basados en el mapa axial y no en el mapa de curvatura, porque el mapa de curvatura, por su mismo diseño, que no va, que no está desarrollado al centro, sino en cada punto, genera menos factores de error para la evaluación de la cara anterior. Entonces, en conclusión, yo necesito índices que me evalúen la parte anterior, la parte posterior y el grosor, y que en la parte anterior no se basen en el mapa axial, sino que se basen en su diseño en el mapa de curvatura, pero adicionalmente que en la evaluación del mapa de curvatura no se basen en un solo punto para evaluar asimetrías, sino un área, como lo hace el CLMIX, que evalúa áreas. Eso pues es como... Muy claro lo que has dicho, muchas gracias. Y haciendo énfasis un poquito en esos casos que son los sospechosos o los que se pueden salir mejor de aquí como realmente enfermos, estas córneas tan absolutamente curvas que dan índices positivos y no necesariamente son conos. ¿Qué, como para la audiencia, qué otras indicaciones para soporte de estos pacientes que nos aparecen como sospechosos, pero que realmente pues no lo son? ¿Qué otros variables recomendarías tener en cuenta cuando hay un caso de Pues, sospecha? pues lo que pasa es que, bueno, ahorita yo te lo he mostrado y para pacientes tuyos, porque todavía no está liberado comercialmente, es el SPID, que es la Ajá. evaluación de Eso es este lo que quiero que índice. comentes. Sí. Eso, este índice tiene la evaluación paquimétrica, pero no tiene una evaluación de la paquimetría. Eso es en un solo punto, se va al más elevado con el más, perdón, el más grueso con el más plano. Entonces yo empecé a trabajar en un concepto, y era que no solamente era más importante, por ejemplo, el más elevado, sino el menos elevado del mapa de curvatura, y también en paquimetría el más grueso y el más delgado.
y esas asimetrías, esa diferencia simétrica, Cynthia Roberts con ese concepto lo empezó a trabajar con su ingeniería y ahorita estamos trabajando por un lado con un índice que me pueda predecir la progresión de la asimetría de esa córnea, porque es que una cosa es diagnóstico y la otra cosa es riesgo de ectasia y la otra es progresión. Son tres conceptos diferentes: diagnóstico, progresión y riesgo de ectasia. Entonces a veces uno usa este índice para todo y él pues no, eso es un índice que tiene muchas limitaciones. Entonces, en la aplicación práctica y clínica, entonces, por el lado del riesgo de ectasia, se está trabajando porque el Galilei tiene las curvas del Marconi, del, De Santiago del PTA. sí, del PTA. Ujú. Pero con Cintia ahora estamos trabajando en el desarrollo e implementación en el Galilei de un software para progresión, Mm, que ese está todavía muy más, digamos, más, más, menos evolucionado. Y por Sí. otro lado está el índice del SPID, que es con Shadia Watt. Ese SPID tiene de nuestro, que tiene nuestras tablas paquimétricas de normalidad ¿Aló? evaluado en 0,5 milímetros, en 1 milímetro y hasta 2 milímetros del centro. Entonces, eso nos va a permitir una ampliación de la evaluación del mapa paquimétrico, que se llama, pues él le ha puesto por ahora SPID. Ok. perfecto. Sí, esto era lo que quería que compartieras porque a pesar de que como Valen presentó, por sugerencia tuya, la clasificación de las variables en primera, segunda y tercera generación, siendo las últimas como la suma de varias de las anteriores y sobre todo el punto importante es tomando la cara posterior, que es donde primero se puede empezar a ver la presencia de una ectasia. Eh, es que hay muchas cosas por desarrollar, esto que acabas de presentar, y a pesar de que estas variables de tercera generación son más pesadas que variables aisladas de primera, pues todavía falta mucho, ¿no? Pues no necesariamente un paciente sospechoso de cono, pues con estas variables de tercera realmente lo es. Como tú decías, salen algunos pacientes, ¿sí? Porque pues hay otras cosas que hay que evaluar. Este índice SPID, o como se llame finalmente, pues muy importante y digamos como el criterio que quiero como que tengan en cuenta es, eh, mientras más cantidad de información y de variables analicemos, pues más facilidad de poder llegar a un diagnóstico real. No nos podemos casar con una variable y decir este paciente está enfermo, porque tienen muchas limitaciones en su desempeño, su sensibilidad y especificidad. Perfecto, listo. Muchas gracias, Jime. Y la verdad, pues felicitaciones porque esto es un arduo trabajo y pues que nos va a ayudar a todos enormemente. Continúa, Valen, con la presentación. Bueno, doctoras, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que les estaba mencionando, pues los falsos positivos, falsos negativos, que la doctora pues muy claro nos lo explicó, así es como se representa. Entonces, como lo vamos a ver en esta gráfica, miremos el porcentaje, pues el PPK, donde se clasifica el 25%, el 100%, y pues de acuerdo a dónde se mueva ese paciente, nos va a dar esta gráfica, por lo que es muy amigable como a la vista y lo vamos a tener como grande y en cuenta. Esto es el patrón en D vertical que mencionaba que podía dar falsos negativos y pues que en la clase pasada, en la charla pasada, hizo falta hacer énfasis. Entonces, este patrón fue descrito por el grupo del doctor Abad. Él hizo una serie de casos intervencionistas retrospectiva en estudio transversal prospectivo donde
se dio cuenta que dos pacientes, en total 3 ojos, que tenían un patrón especial, que lo denominaron patrón en D vertical, presentaron ectasia post-LASIK. Entonces ya después se vino la parte prospectiva, donde analizaron 1.168 candidatos a esta cirugía refractiva, en total 2.336 ojos, para detectar este patrón. Entonces, lo que vamos a encontrar es un patrón que va a ser, vamos a tener una simetría nasal temporal que o sea, está constituido por este como muñón estigmático donde tenemos las puntas conectadas en el lado temporal, dejando como una pequeña isla en el centro. Entonces, a diferencia de los patrones inferiores o superiores, no tenemos esta simetría que es vertical, sino que aquí la simetría va a ser horizontal o pues nasal temporal. Entonces, en todos los casos se vio que la simetría horizontal excedía a la vertical y pues algo importante es que los índices de primera generación, la mayoría se encontraban normales. Entonces, pues esto fue algo que llamó la atención y con esta simetría horizontal pues también se puede explicar porque también nos puede dar falsos negativos o sea más difícil de detectar estos pacientes que están en riesgo que hacer estas ectasias. Y pues claramente se vio en este estudio que los pacientes que presentaban un patrón en D vertical tenían mayor riesgo de presentar una ectasia post-LASIK. Bueno, otro de los índices que estuve pues revisando en la literatura es la asimetría cuantificada con mapas de BFTA. La BFTA es la superficie de ala esférica tórica generada a partir de un valor de Best Fit Sphere o esa esfera de referencia que les había comentado como cero central. Y esto se va a medir a través de los índices de Kahneman-Arce, donde los puntos de corte van a estar diferentes tanto para cara anterior como para cara posterior. Los de cara anterior se van a denominar así AKI y se encuentran en un rango mayor a 15 micras y los de cara posterior van a estar en un rango mayor a 21 micras. Eso es lo mismo, este es el índice ya como tal que va a estar denominado como AAI y este nos va a mirar esa magnitud de diferencia que existe entre el valor de la superficie tórico-esférica de mejor ajuste negativo y el valor de elevación de BFTA positivo máximo. Entre yo tenga valores más altos, mayor va a ser la tasa de cambio de esa curvatura y pues se vio que tenía una sensibilidad del 100% y del 99.5% de la especificidad. Entonces, pues es un índice que se está nombrando y lo tenemos que tener en cuenta. Esos eran como los índices, como muy bien decía la doctora Núñez, para ver el diagnóstico del queratocono. Ahora quiero presentarles el índice que podemos utilizar para este riesgo que tenga el paciente de presentar una ectasia. Entonces, aquí vamos a tener este índice creado por Marconi Santiago, donde es el porcentaje de tejido alterado o PTA. Y este nos va a mostrar el riesgo de que una córnea se ectasie post-LASIK, ya sea por el grosor del flap, por la profundidad de ablación o por el grosor corneal central preoperatorio. Y nos va a indicar, como pues les mencionaba nuevamente, ese riesgo que tenga el paciente de presentar esta ectasia después de yo ablacionar pues esta córnea. Estos fueron los datos que encontró el doctor Marconi, donde vio que este índice con un corte de 40% tenía una sensibilidad del 97%, una alta sensibilidad, o una especificidad del 89%, pero vemos que con con este corte de 40 y una sensibilidad del 97%, pues realmente es lo que nos importa porque lo que lo que nos llama es a detectar los verdaderos enfermos. Entonces, aquí eso va a decir que tengo un índice de alta sensibilidad, es un buen índice para realizar un tamizaje. Ahora, entonces voy a tener lo que son la progresión del queratocono. Aquí simplemente voy a nombrar lo que yo puedo utilizar como para distinguir cómo está haciendo esta progresión del queratocono. Entonces tengo la papimetría, voy a ver mi punto más delgado de la córnea, voy a mirar
mis mapas de curvatura, la keratometría máxima, cómo está la keratometría más plana y la más curva. Y también puedo medir la densitometría corneal. Ahora, este es como el reporte refractivo que nos da el Galilei. Aquí entonces recordar que a nivel anterior de la curvatura anterior en la cara, en el mapa axial, recordemos que hablamos de poder, está expresado en dioptrías y pues nos va a dar como esta forma general de la córnea. Ahora, en el mapa instantáneo o tangencial vamos a hablar de la forma. Y aquí este mapa nos va a permitir pues tener ese nivel de detalle mucho más agudo, más específico para ver la forma que tenga pues la elevación o alteración que yo tenga a nivel corneal. Y en los índices pues, el mapa de paquimetría vamos a hablar es de grosor. Entonces, aquí, por ejemplo, pues vamos a ver una córnea que básicamente tanto en su mapa de curvatura anterior como en el tangencial anterior, pues se ve normal, tiene una paquimetría de 542 que está dentro de rangos normales. Aquí cuando me voy a la curvatura posterior puedo ver cierta elevación a nivel superior que cuando me voy a la mapa tangencial pues se ve un poco más específico, pero si yo me voy a los índices, por ejemplo, al KPI está en 0, el PPK también está en 0, el CLMA está por debajo del rango esperado y el K probable también. Además de que si me voy al CLMIX, analizando todos estos datos, pues yo puedo decir que estoy frente a una córnea que está normal. Entonces es como así nosotros vemos como este reporte refractivo del Galilei. Aquí voy a nombrar rápidamente como los índices del Pentacam y voy a hacer énfasis en uno. Aquí tenemos varios índices donde tomé como... Hola, hola, hola. ¿Te puedes Adelante, devolver un dime. Claro segundo? que sí, doctor. Ahí donde ven, por ejemplo, en el mapa de curvatura instantánea anterior, dice Kmax Inst y Kmax Inst. Ese Instantáneo. con Z, con Z abajo. Dice Z, Ajá, por ejemplo, dice Kmax 4492 y sí. ZK-Max 4458. O sea que eh, el concepto que se está manejando ahorita para, por ejemplo, la construcción del nuevo software es que si yo solo cojo un punto, eso puede inducir errores. En cambio, si cojo una pequeña zona, hay menos error, porque es, digamos, hacer un criterio diagnóstico en un solo punto. eh, Cintia lo considera que no está bien y por eso se ha implementado ese Z en Es todos los zonal. mapas. Dice Z, sí, como zone. Ajá. Ajá, es lo que decía ahora. Y eso es, digamos, también tiene que ver con la influencia del epitelio y, pero para bajar eso, pues por eso se trabaja siempre en la forma y el CLMIX se construye midiendo en el poder, en la forma y en el grosor. Eso es importante, ese concepto también. O sea, K máxima instantáneo es un punto y el zonal son 2 milímetros alrededor de ese punto y es lo representado con Z. Ok, gracias, Jimmy. Gracias, Sof. Bueno. Bueno, siguiendo entonces con los índices del Pentacam, aquí mencionarlos, tenemos el índice de progresión paquimétrica, average, que ya lo habíamos mencionado antes, nos estaba pues toda esta gráfica de progresión. El ART Max, este nos va a ver el espesor relacional con el índice de Ambrosio, que ya lo vamos a ver más adelante, donde va a medir el punto más delgado y nos va a dar este
índice de progresión y con el índice de progresión paquimétrica, punto más delgado con índice de progresión paquimétrica. Aquí se determina que el valor corte en este va a ser 412 micras, por ejemplo. Otro de los índices que tenemos en el Pentacam es el índice de varianza superficial o ISB, donde nos va a medir cómo la desviación estándar de los radios sagitales individuales de la curvatura media y básicamente es un indicador de irregularidad de la superficie corneal. Los cortes que se han hecho es de sospecha de 37 a 40 y de diagnóstico mayor a 41. Otro de los índices que podemos tener en el Pentacam es el IVA, que es el índice de asimetría vertical, que básicamente nos va a dar esta diferencia de curvatura corneal superior e inferior y se va a clasificar como una sospecha mayor a 0.28, diagnóstico mayor a 0.32. Continuando entonces luego también con el índice de queratocono, el KI, va a ser esta relación entre los valores medios de radio en la mitad superior e inferior de la córnea y lo describen como un valor pues, que pensamos en queratocono cuando es mayor a 1.07. Aquí quería mostrar el índice de Bellin-Ambrosio Display, que es el BAD, donde pues está disponible en el Pentacam y vamos a tener tres como partes importantes. La primera parte que es esta, que nos va a mostrar esta elevación anterior y posterior, la elevación corregida y aquí tenemos un mapa que nos muestra la diferencia de uno y otro. Vamos a tener la progresión paquimétrica y por último tendremos este índice de Bellin-Ambrosio Display, donde nos va a decir, pues de acuerdo a toda esta información, un resultado que nos va a hacer pensar si el paciente es sospechoso o tiene queratocono. Es un índice de tercera generación y como lo vemos, pues va a utilizar datos tanto de elevación anterior, posterior y datos paquimétricos. Entonces, ¿cómo se creó este índice? Lo que hace es utilizar la esfera de referencia, esa esfera de referencia que tanto hemos hablado, la va a hacer una esfera de referencia mejorada. Entonces, ¿qué pasa con la esfera de referencia normal? Que calcula todos los datos de toda la córnea y hace un promedio. Con la esfera de referencia mejorada va a omitir esta elevación, perdón, y se centra en el cálculo de lo demás y hace que la esfera, que la protrusión o que la ectasia que estamos buscando sea más pronunciada y desde ahí donde sale pues esta esfera de referencia mejorada. Esto muestra los datos de elevación frente a la esfera de mejor ajuste con, usualmente utiliza 8 milímetros centrales de esta esfera. Aquí ya está como el reporte de ese índice Bellin-Ambrosio, con lo que ya les había mostrado antes, donde utiliza todos estos, como estas variables, desviación paquimétrica media, desviación de cambios medios en elevación posterior, cambios medios en elevación frontal, en desplazamiento, entre otros, y nos va a dar un índice final. Entonces, el D final, que lo vamos a poder localizar acá, se va a clasificar en normal cuando es menor a 1.6, que lo vamos a ver en color blanco, en sospechoso, cuando va de 1.6 a 2.5, lo vamos a ver de color amarillo, y mayor a 2.6 es patológico y lo vamos a ver de color rojo. Esta es una tablita que hice como para hacer el resumen de todos los índices de Galilei y de Pentacam, de acuerdo a si es primera generación, segunda generación y tercera generación, como para que pues me parece más fácil como tenerlos en cuenta de esa manera y entender, así entendemos cada uno de los índices y podemos pues tomar las decisiones e interpretarlos de mejor manera. Eso es lo que yo les traía el día de hoy para topografía corneal. Tomografía. Bueno, tenemos en este momento 5 minutos. No alcanzamos a desarrollar el tema de mapas epiteliales, que ya pues es un poquito más corto. Sí. Propongo entonces incluir esto en el principio de la charla de la próxima semana y a cargo de la doctora Susana Arredondo, que es aberrometría corneal. Entonces, creo que hasta aquí podemos dejar. ¿Algún comentario de la audiencia, alguna pregunta? No, nada, muy Bueno, bien, Valeria, muy claro todo. excelente, sí. Muchas gracias. Gracias, Vale. Has desarrollado muy bien el tema. Digamos, la organización, el contenido, súper.
Y lo más importante, es una información bastante difícil de procesar, pero la has presentado de una manera absolutamente entendible. Así que muchas gracias. Y a todos los participantes por sus aportes, especialmente a la doctora Núñez, al doctor Navarro. Que tengan un feliz resto de día. Continuamos entonces en la próxima sesión con mapas epiteliales y aberrometría corneal. Nos Muchas, encontramos entonces. Hasta luego. Buen día a todos. Felicitaciones, Valeria. muchas gracias, doctor.